El amor que el tiempo no pudo borrar. Isabela lo miró, y por un momento, Adrián vio en sus ojos a la joven de 21 años que había amado tanto tiempo atrás. Nunca es demasiado tarde para la música, dijo finalmente, con una sonrisa que esta vez sí llegó a sus ojos. ¿Te parece bien el jueves a las 5? Hay un café cerca del conservatorio donde podríamos encontrarnos los cuatro. Adrián asintió, sintiendo que un peso que había llevado durante 25 años comenzaba a aligerarse. El jueves a las 5, confirmó. Allí estaré. Y mientras salían juntos del Auditorio Nacional de Música, bajo el cielo primaveral de Madrid, ambos sintieron que una nueva melodía, una que habían comenzado a componer 25 años atrás, finalmente encontraba su resolución armónica, porque algunas melodías, como algunos amores, ni el tiempo puede borrar. Fin. Lo que está pasando, joven, es que mi hija regresa a Milán esta misma noche. Ya he hecho los arreglos necesarios, su equipaje está siendo recogido mientras hablamos, y nuestro vuelo sale en 3 horas. ¿Qué? Adrián miró a Isabela, incrédulo. No pueden obligarte. Eres mayor de edad, puedes decidir por ti misma. Isabela parecía atrapada entre dos fuegos, su mirada saltando de Adrián a su padre. No es tan simple, Adrián, dijo finalmente, con voz quebrada. Mi abuelo está muy enfermo, está en el hospital. Mi padre dice que está preguntando por mí. Es verdad, confirmó Visconti, con un tono que sugería que podía o no serlo. Tu abuelo puede que no pase de esta semana, Isabela. ¿De verdad quieres que sus últimos pensamientos sean que su nieta no estuvo a su lado por estar persiguiendo una carrera sin futuro en otro país? Adrián vio la manipulación emocional por lo que era, pero también comprendió que había dado en el punto más vulnerable de Isabela, su amor por su abuelo, el hombre que la había iniciado en la música. «¿Puedo ir contigo?», sugirió desesperadamente. «Podríamos...» «No», cortó Visconti con firmeza. «Esto es un asunto familiar, señor. Varela», completó Adrián. «Adrián Varela». «Señor Varela», continuó el italiano, como si el nombre le dejara mal sabor de boca. «Mi hija necesita estar con su familia en este momento, sin distracciones». Isabela finalmente encontró su voz. «Adrián, debo ir», dijo, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había una resolución en ellos que él no había visto antes. «Mi abuelo, le debo todo. No puedo abandonarlo ahora». «Pero volverás, ¿verdad?», insistió Adrián, aferrándose a la última esperanza. «Cuando él esté mejor, volverás a Madrid». Isabela miró brevemente a su padre antes de responder. «Intentaré volver lo antes posible», dijo, pero había algo en su tono que no convencía del todo. «Te escribiré, te llamaré». Visconti consultó su reloj con impaciencia. «Debemos irnos ya si queremos llegar a tiempo al aeropuerto». Isabela asintió, derrotada, y luego, en un arranque de valor o desesperación, se soltó del agarre de su padre y corrió hacia Adrián. Lo besó con una intensidad que hablaba de despedida, de miedo, de un amor que podría no tener futuro. «Te amo», susurró contra sus labios. «Nunca lo olvides, pase lo que pase». Y antes de que Adrián pudiera responder, Visconti la tomó del brazo nuevamente y la condujo hacia el coche. La puerta se cerró, el motor arrancó, y en cuestión de segundos, Isabela desapareció de su vida tan repentinamente como había entrado en ella. Los días siguientes fueron un infierno para Adrián. Cada mañana despertaba con la esperanza de recibir noticias de Isabela, una carta, una llamada, cualquier cosa que le asegurara que ella estaba bien, que volvería pronto. Pero el silencio fue su única respuesta. Intentó llamar al número que tenía de la casa de su tía en Madrid, pero nadie contestaba. Finalmente, desesperado, fue al apartamento solo para descubrir que la mujer se había marchado también, aparentemente de vuelta a Italia con su hermano y su sobrina.
La angustia se transformó en determinación. Si Isabela no podía comunicarse con él por alguna razón, él encontraría la manera de contactarla. Sabía que su apellido real era Visconti, que su padre era un empresario importante en Milán y que su abuelo había sido organista. No era mucho, pero era un comienzo. Con el dinero que su padre le había dado, compró un billete de tren a Milán. No tenía un plan concreto, solo la necesidad imperiosa de encontrar a Isabella, de asegurarse de que estaba bien, de decirle que la amaba y que estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Milán lo recibió con una lluvia fría y persistente. Sin conocer la ciudad, con apenas unas palabras de italiano, Adrián se sintió abrumado, pero la imagen de Isabella le daba fuerzas para continuar. Su búsqueda lo llevó finalmente a una exposición benéfica en la Galleria d'Arte Moderna, patrocinada por la familia Visconti, prominentes mecenas de las artes en nuestra ciudad. Sin pensarlo dos veces, Adrián se dirigió a la galería. La exposición era elegante, exclusiva, llena de personas vestidas con trajes caros y joyas deslumbrantes. Él, con sus vaqueros desgastados y su chaqueta de cuero, desentonaba completamente, pero no le importó. Solo tenía ojos para buscar a Isabella entre la multitud. Y entonces la vio. Estaba de pie junto a un hombre mayor que debía ser su padre, luciendo un vestido negro sobrio que resaltaba su palidez. Parecía más delgada, y había una tristeza en sus ojos que partió el corazón de Adrián. A su lado, hablando animadamente con Alessandro Visconti, estaba un joven apuesto, bien vestido, que ocasionalmente ponía su mano en la espalda baja de Isabella, con una familiaridad que hizo que la sangre de Adrián hirviera. Sin pensar en las consecuencias, se abrió paso entre la multitud hasta llegar a ella. «Isabella», dijo, y su nombre sonó como una plegaria en sus labios. Ella se giró, y la expresión de shock en su rostro lo dijo todo. No esperaba verlo, no aquí, no ahora. «¿Adrián?», susurró, como si no pudiera creer que era real. «¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, Alessandro Visconti se interpuso entre ellos, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Usted», siseó, «¿cómo se atreve a presentarse aquí? ¿A perturbar a mi familia?». El joven que había estado al lado de Isabella dio un paso adelante, confundido pero claramente dispuesto a defender su territorio. «¿Quién es este hombre, Isabella?», preguntó en italiano. «Nadie importante», respondió Visconti antes de que su hija pudiera hablar. «Solo un conocido de Madrid que evidentemente no entiende cuándo no es bienvenido». «Necesito hablar contigo», dijo Adrián, ignorando a los demás y dirigiéndose directamente a Isabella. «Solo 5 minutos, por favor». Isabella parecía atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de decidir qué hacer. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Marco, padre, disculpadme un momento», dijo con una calma que contrastaba con el tumulto que Adrián podía ver en sus ojos. «Hablaré brevemente con él y volveré enseguida». Visconti comenzó a protestar, pero Isabella ya estaba guiando a Adrián hacia una sala lateral, menos concurrida. Una vez allí, se giró hacia él, y toda pretensión de calma se desvaneció. «¿Estás loco?», exclamó en voz baja pero intensa. «¿Cómo me has encontrado? ¿Por qué has venido? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no has llamado?», contraatacó Adrián, dolido por su recibimiento. «He estado esperando, Isabella. Cada día, esperando cualquier noticia tuya». Ella desvió la mirada, y Adrián vio culpa en sus ojos. «Lo intenté», dijo finalmente. «Te escribí varias cartas, pero mi padre…» Se detuvo, como si temiera decir demasiado. «¿Qué hizo tu padre?», presionó Adrián temiendo la respuesta. «Las interceptó. Todas ellas», confesó Isabella con voz quebrada. «Y cuando intenté llamarte descubrí que había cancelado mi acceso a llamadas internacionales. Estoy prácticamente prisionera en mi propia casa». Adrián sintió una mezcla de alivio. Ella había intentado contactarlo. Y rabia por la manipulación de Visconti.
Entonces vámonos, propuso impulsivamente. Ahora, vuelve a Madrid conmigo, o podemos ir a otro lugar donde tu padre no nos encuentre. Isabela sacudió la cabeza, y por primera vez, Adrián notó las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos. No puedo, Adrián. Mi abuelo murió hace 2 semanas. El funeral fue... Su voz se quebró. Fue horrible. Y ahora mi padre ha anunciado mi compromiso con Marco, el hijo de su socio más importante. La boda está prevista para la primavera. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Compromiso? ¿Boda? Repitió, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Isabela, no puedes... No después de lo que hemos vivido juntos. Ella finalmente lo miró directamente a los ojos, y lo que Adrián vio en ellos lo asustó más que nada. Resignación. No tengo elección, Adrián, dijo con una calma terrible. Mi padre ha amenazado con retirar todo su apoyo a la fundación musical que mi abuelo creó. Becas para jóvenes músicos sin recursos, conciertos gratuitos para niños desfavorecidos. Todo ello desaparecería si no accedo a este matrimonio. Está utilizando el legado de tu abuelo para manipularte, dijo Adrián indignado. ¿No lo ves? Lo veo perfectamente, respondió Isabela con amargura. Pero eso no cambia nada. No puedo permitir que el trabajo de la vida de mi abuelo se pierda. No puedo ser tan egoísta. Adrián se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame, dijo con intensidad. Te amo. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Encontraremos una solución, juntos. Pero por favor, no te resignes a una vida sin amor, a un matrimonio con alguien a quien no quieres. Isabela lo miró con tanto dolor en sus ojos que Adrián sintió que su corazón se partía en dos. Yo también te amo, susurró. Y precisamente por eso, debo dejarte ir. Tienes talento, Adrián, un don extraordinario. No puedo pedirte que sacrifiques tu música, tu futuro, por mí. Mi camino está decidido ahora. No, insistió Adrián, negándose a aceptar sus palabras. Tu camino lo decides tú, nadie más. Podemos encontrar otra manera de honrar el legado de tu abuelo. Pero antes de que Isabela pudiera responder, Alessandro Visconti apareció en la entrada de la sala, con Marco pisándole los talones. Se acabó el tiempo, anunció, su voz cortante como el acero. Isabela, vuelve con tu prometido. Ahora. Isabela miró a Adrián una última vez, sus ojos llenos de un amor desesperado que contrastaba dolorosamente con la resignación en su voz. Adiós, Adrián. Por favor, no intentes contactarme de nuevo. Solo hará las cosas más difíciles para ambos. Y con esas palabras, se alejó de él, tomando el brazo de Marco y permitiendo que la guiara de vuelta a la sala principal. Adrián quiso seguirla, gritarle, suplicarle que reconsiderara, pero 2 guardias de seguridad aparecieron como por arte de magia a cada lado de él. El señor Visconti sugiere que abandone la galería, dijo uno de ellos, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Sintiéndose derrotado, humillado y con el corazón destrozado, Adrián permitió que lo escoltaran hasta la salida. La lluvia milanesa había arreciado, empapando su chaqueta en segundos, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Esa noche, en su habitación de pensión, Adrián escribió una carta. La carta más importante, más dolorosa y más sincera de su vida. Le habló a Isabela de su amor, de sus sueños compartidos, de la música que habían creado juntos y que seguía resonando en su corazón. Le dijo que respetaba su decisión, por mucho que le doliera, pero que siempre la esperaría, que ninguna distancia ni ningún tiempo podría cambiar lo que sentía por ella. Y si algún día, por algún milagro, encuentras una manera de liberarte de esa jaula dorada, búscame. Estaré esperando, creando música que hable de ti, que te busque a través del silencio y la distancia. Al día siguiente,
pasó por la casa de los Visconti, una mansión imponente en uno de los barrios más elegantes de Milán. No intentó entrar, sabía que sería inútil. En cambio, le entregó la carta a una joven criada que salía a hacer recados, junto con todo el dinero que le quedaba para asegurarse de que la carta llegara a manos de Isabela y no a las de su padre. La criada, conmovida por la evidente desesperación del joven español, prometió entregarla personalmente a la señorita, y con esa última y frágil esperanza, Adrián regresó a Madrid, dejando su corazón en una ciudad extranjera, en manos de una mujer que había prometido a otro. Capítulo 5. El ciclo eterno. Madrid, 2020. La tarde primaveral de Madrid bañaba la ciudad con una luz dorada. El Auditorio Nacional de Música bullía de actividad, mientras los asistentes tomaban sus asientos para el concierto benéfico organizado por la Fundación contra el Cáncer Infantil. En el programa destacaba la actuación del dúo formado por Marco Varela y Elena de la Vega, dos jóvenes músicos que estaban causando sensación en el panorama de la música clásica contemporánea. Entre bastidores, Elena ajustaba las partituras en el piano, mientras Marco afinaba meticulosamente su guitarra. Ambos tenían esa mezcla de nerviosismo y excitación que precede a toda actuación importante, pero había algo más en el aire esa noche, una tensión especial que no podían explicar. ¿Estás bien?, preguntó Marco, notando que Elena parecía particularmente distraída. Pareces preocupada. Elena sonrió, intentando disipar la ansiedad. Estoy bien. Es solo que... no lo sé. Este concierto se siente diferente, más importante de alguna manera. Marco asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Desde que se habían conocido en el conservatorio 3 años atrás, habían desarrollado esa extraña capacidad de sentir lo mismo sin necesidad de explicaciones. Es porque tocaremos nuestra pieza, dijo, refiriéndose a El amor que el tiempo no pudo borrar, la composición en la que habían estado trabajando durante meses, inspirada en historias fragmentadas de sus respectivas familias. Es la primera vez que la presentamos al público. Elena asintió, pero algo le decía que había más que eso. Había algo en esta noche, en este lugar, que parecía destinado, como si hubieran estado dirigiéndose hacia este momento durante toda su vida. 5 minutos, anunció uno de los organizadores del evento, asomándose por la puerta del camerino. Marco se acercó a Elena y le dio un beso suave en los labios. Lo haremos genial, dijo, con esa confianza tranquila que siempre la tranquilizaba. Nuestra música hablará por nosotros. Y así fue. Cuando salieron al escenario, recibidos por un aplauso educado pero entusiasta, toda la ansiedad desapareció. Solo estaban ellos, sus instrumentos, y la música que fluía entre ambos como una corriente eléctrica. Su repertorio comenzó con algunas piezas clásicas adaptadas para piano y guitarra, interpretadas con una sensibilidad y compenetración que arrancaron murmullos de admiración entre el público. Pero fue cuando anunciaron su propia composición, El amor que el tiempo no pudo borrar, cuando la atmósfera en el auditorio cambió. Esta pieza, explicó Marco al micrófono, con Elena a su lado, nace de fragmentos de historias familiares, de ecos de un pasado que no conocimos directamente, pero que, de alguna manera, ha moldeado quienes somos. Es una historia sobre el amor que trasciende el tiempo y la distancia, sobre oportunidades perdidas y encontradas de nuevo. El silencio en la sala era absoluto cuando los primeros acordes de la guitarra de Marco flotaron en el aire, melancólicos pero hermosos. Elena se unió con el piano, y juntos comenzaron a tejer una melodía que hablaba de añoranza, de pérdida, pero también de esperanza. La pieza tenía 3 movimientos: Madrid, Berlín y regreso. En el primero, alegre y vivaz, la guitarra llevaba el protagonismo, evocando calles empedradas, cafés bulliciosos, el pulso de una ciudad en verano. En el segundo, más introspectivo,
El piano tomaba el relevo, con notas que evocaban la soledad, la distancia, el frío de una ciudad extranjera. Y en el tercero, ambos instrumentos dialogaban en perfecta armonía, como reconciliando el pasado con el presente, encontrando la paz en la aceptación. Mientras tocaban, Marco y Elena estaban completamente absortos en su mundo musical, ajenos a todo lo que no fuera la comunicación íntima que establecían a través de sus instrumentos. No vieron, por tanto, lo que ocurría en la cuarta fila del auditorio. Allí, sentados a varios asientos de distancia, dos personas de mediana edad experimentaban una conmoción que iba más allá de la admiración por la música que escuchaban. Adrián Varela, ahora con el pelo entrecano y líneas de expresión que hablaban de una vida intensa, sentía que su corazón se aceleraba con cada nota, reconociendo en esa melodía ecos de sus propias composiciones de juventud, de las piezas que había creado pensando en Isabella tras su separación. Isabella Visconti, que después de su divorcio había recuperado el apellido de su madre, de la Vega, sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había en esa música algo familiar, algo que tocaba fibras profundamente enterradas en su alma, como si las notas estuvieran hablando directamente a sus recuerdos más preciados y dolorosos. Ninguno de los dos sabía que el otro estaba allí. Adrián había acudido al concierto porque el nombre del joven guitarrista, Marco Varela, había despertado su curiosidad. No era un apellido muy común, y aunque sabía que no podía ser su hijo, nunca se había casado ni tenido descendencia. Sentía una extraña conexión con él a través de su música, que había escuchado ocasionalmente en la radio. Isabella, por su parte, estaba allí para ver a su hija. Elena había nacido de su matrimonio con Marco Visconti Sr., un matrimonio que había durado 10 años antes de disolverse amistosamente, cuando ambos reconocieron que nunca habían estado realmente enamorados. Tras el divorcio, Isabella había recuperado su independencia, retomado su carrera musical como profesora y concertista, y criado a Elena con el apoyo a distancia de su exmarido, que se había vuelto a casar y vivía en Estados Unidos. Cuando la última nota de "El amor que el tiempo no pudo borrar" se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto en el auditorio. Y luego, como una ola, los aplausos llenaron la sala. La gente se puso de pie, ovacionando a los jóvenes músicos, que se inclinaban emocionados ante la respuesta del público. Fue entonces cuando Isabella, entre lágrimas y aplausos, miró a su alrededor y lo vio, a 3 asientos de distancia, aplaudiendo con una expresión que mezclaba el orgullo artístico con una emoción más profunda y personal. Adrián, su Adrián, 25 años mayor, con canas, con arrugas, pero inconfundible para ella. Sus miradas se cruzaron y el mundo pareció detenerse. En ese instante, el ruido de los aplausos, las luces del auditorio, todo desapareció. Solo existían ellos dos, reconociéndose a través del tiempo, del espacio, de todas las decisiones equivocadas y los caminos no tomados. Isabella fue la primera en romper el contacto visual, volviendo su atención al escenario donde su hija y Marco recibían la ovación que merecían. Pero sus manos temblaban y su corazón latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran oírlo. Adrián, por su parte, se sentía como si estuviera en un sueño. ¿Era realmente ella? ¿Isabella? Después de todos estos años, ¿podía el destino ser tan cruel como para colocarla a unos metros de distancia, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Cuando el concierto terminó y las luces se encendieron, ambos se pusieron de pie casi simultáneamente, con la intención de acercarse al otro, pero la multitud que se dirigía a la salida los separó momentáneamente. Adrián intentó abrirse paso, sin apartar los ojos del lugar donde había visto a Isabella, temiendo perderla de nuevo. Y entonces, como si el universo finalmente hubiera decidido darles una segunda oportunidad, se encontraron frente a frente en el vestíbulo del auditorio. «Isabella», dijo Adrián,
y su nombre en sus labios sonaba exactamente igual que hace 25 años, como una oración, como una promesa. Adrián, respondió ella, con una voz que temblaba ligeramente. Es realmente tú. Se miraron en silencio, absorbiendo los cambios que el tiempo había tallado en sus rostros, reconociendo en el otro al joven y a la joven que habían sido, pero también descubriendo al hombre y a la mujer en los que se habían convertido. «Estás aquí», dijo finalmente Adrián, como si todavía no pudiera creerlo. «Después de todo este tiempo, estoy aquí», confirmó ella con una pequeña sonrisa, «para ver a mi hija, Elena, la pianista». «¿Tu hija?», repitió Adrián, procesando la información. «Elena de la Vega es tu hija». Isabela asintió. «Sí. De mi matrimonio con…», dudó un momento, como si el nombre le resultara difícil de pronunciar. «Con Marco Visconti. Estamos divorciados desde hace 15 años». Adrián absorbió esta información en silencio. Isabela había tenido una hija. Se había divorciado. Había seguido con su vida, como él había seguido con la suya, aunque en su caso sin formar una familia. «¿Y tú?», comenzó Isabela, pero se detuvo, incierta sobre qué preguntar primero, con tantos años de vida desconocida entre ellos. «Estoy aquí por Marco Varela», dijo Adrián. «Me interesó su música cuando la escuché por primera vez. Hay algo en ella que me resulta… familiar». Isabela lo miró con una expresión extraña, como si acabara de darse cuenta de algo importante. «Marco Varela», repitió lentamente. «El apellido… ¿Es tu hijo?». Adrián negó con la cabeza. «No, no tengo hijos. Nunca me casé». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Nunca encontré a nadie que pudiera reemplazarte». Las palabras, sinceras, sin pretensión, cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que parecían expandirse en todas direcciones. Antes de que Isabela pudiera responder, el sonido de voces jóvenes y excitadas los interrumpió. «Mamá», llamó Elena, acercándose rápidamente, con Marco a su lado. «¿Has visto? Ha sido increíble. La gente se ha puesto de pie antes incluso de que termináramos». Isabela se volvió hacia su hija, intentando recomponerse, ocultar la tormenta emocional que estaba experimentando. «Estuvisteis maravillosos, cariño», dijo, abrazando a Elena. «Especialmente vuestra composición. Era extraordinaria». Elena sonrió, radiante de felicidad, y luego miró con curiosidad a Adrián, que observaba la escena con una expresión difícil de interpretar. «Oh, perdona», dijo Isabela, dándose cuenta de que no había hecho las presentaciones. «Elena, este es Adrián Varela, un viejo amigo. Adrián, mi hija Elena». Adrián estrechó la mano de Elena, notando con sorpresa que la joven tenía los mismos ojos verdes intensos de su madre, la misma forma de sonreír. «Un placer conocerte, Elena», dijo con sinceridad. «Tu interpretación fue realmente conmovedora». «Gracias», respondió Elena, estudiándolo con interés. «¿Es usted músico también?». Antes de que Adrián pudiera responder, Marco se acercó, pasando un brazo por los hombros de Elena con naturalidad. «Elena, tenemos que volver. Nos están esperando para la recepción», dijo, y luego, notando la presencia de Adrián, extendió su mano. «Hola, soy Marco Varela». Adrián estrechó su mano sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Había algo en el joven, en su forma de moverse, en sus gestos, que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. «Adrián Varela», se presentó, y vio cómo los ojos del joven se abrían con sorpresa. «¿Adrián Varela?», repitió Marco con una expresión de asombro. «¿El compositor? ¿El de Memorias de Madrid y Sueños de una noche de verano?». Adrián asintió, sorprendido de que el joven conociera su trabajo. A lo largo de los años, había logrado establecerse como compositor y guitarrista, con varios álbumes publicados y reconocimiento en círculos especializados,
pero nunca había alcanzado la fama mainstream. Sus composiciones han sido una gran inspiración para mí, continuó Marco, visiblemente emocionado. De hecho, El amor que el tiempo no pudo borrar está parcialmente inspirada en su estilo, en esa forma que tiene de combinar lo clásico con lo contemporáneo, lo español con lo universal. Adrián no supo qué decir, conmovido por el entusiasmo sincero del joven. Isabela observaba el intercambio con una expresión indescifrable, como si estuviera presenciando algo que había temido y esperado a la vez. «Deberíamos irnos», dijo Elena finalmente, notando que la mayoría de los asistentes ya habían abandonado el vestíbulo. «Pero ha sido un placer conocerlo, señor Varela». «El placer ha sido mío», respondió Adrián, y luego, en un impulso, añadió. «Quizás podríamos hablar más en otra ocasión. Me encantaría conocer más sobre vuestro proceso creativo, cómo desarrollasteis esa pieza tan extraordinaria». Marco miró a Elena, que asintió con entusiasmo. «Nos encantaría», dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo y entregándosela a Adrián. «Aquí tiene mi número y email. Podríamos quedar para tomar un café la próxima semana». Adrián tomó la tarjeta y luego, dubitativo, miró a Isabela. «Tú también estás invitada, por supuesto», dijo, con una pregunta implícita en sus ojos. Isabela pareció debatirse internamente antes de responder. «Me gustaría eso», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Tenemos mucho de qué hablar». Elena y Marco se despidieron entonces, dirigiéndose hacia la sala donde se celebraba la recepción, dejando a Adrián e Isabela solos de nuevo en el vestíbulo casi vacío. «Tu hija es extraordinaria», dijo Adrián después de un momento de silencio. «Tiene tu talento, tu sensibilidad». «Gracias», respondió Isabela, y luego con una voz casi inaudible. «Nunca recibí tu carta». Adrián la miró, confundido. «¿Mi carta? ¿La que te escribí después de verte en Milán?» Isabela asintió. «Mi padre debió interceptarla, como hizo con todas las que te envié. Lo supe años después, cuando encontré un cajón cerrado con llave en su despacho. Todas mis cartas para ti estaban allí, junto con una que tú me habías escrito. Nunca la abrí. Para entonces, ya era demasiado tarde». Adrián sintió una mezcla de dolor y rabia al pensar en todas esas cartas nunca leídas, en todas las palabras de amor y añoranza que nunca habían llegado a su destino. «¿Y ahora?», preguntó con una vulnerabilidad que no intentó ocultar. «¿Es demasiado tarde ahora?». Isabela lo miró, y por un momento, Adrián vio en sus ojos a la J, el amor que el tiempo no pudo borrar. Capítulo PRIN. Primeros encuentros. Madrid, 1995. El sol de la tarde se derramaba como miel líquida sobre las calles empedradas del centro histórico. Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música salían en grupos, algunos cargando estuches de instrumentos. Entre ellos, destacaba Adrián Varela, un joven de 23 años, con el pelo negro rizado y los ojos oscuros que parecían contener toda la intensidad de quien vive por y para el arte. Adrián era hijo de un respetado empresario madrileño, Francisco Varela, dueño de una de las empresas constructoras más importantes de la capital. Desde pequeño, su padre había trazado para él un camino claro. Estudiaría empresariales, aprendería los entresijos del negocio familiar y, eventualmente, tomaría las riendas de la empresa. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. A los 10 años, cuando sus padres le regalaron una guitarra por su cumpleaños, algo despertó en su interior. La música se convirtió en su refugio. Contra la voluntad de su padre, pero con el apoyo silencioso de su madre, Adrián había logrado ingresar en el conservatorio. Estudiaba composición y guitarra clásica, y aunque sabía que la confrontación con su padre era inevitable, se permitía vivir en esa burbuja de notas y acordes que le daba sentido a su existencia. Ese día de abril, Adrián se dirigía a su café favorito, el Ateneo,
un lugar pequeño y acogedor situado en una callejuela cerca de la Plaza Mayor. Allí, entre el aroma del café recién molido, solía pasar horas componiendo. Adrián! Lo llamó Miguel, uno de sus compañeros de clase. ¿Has oído hablar de la nueva alumna de intercambio? Adrián negó con la cabeza, distraído. Es italiana, continuó Miguel. Estudia piano y, según dicen, es brillante. Ha venido de Milán por un año. Isabela de la Vega, así se llama. El nombre resonó en los oídos de Adrián como una nota perfectamente afinada. Isabela. Había algo musical en esas 4 sílabas. ¿Y cuándo llega?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su repentino interés. Ya ha llegado. De hecho, tocará en el recital de bienvenida de mañana. Deberías venir. Dicen que interpreta a Chopin como pocos. El recital de bienvenida se celebraba cada semestre en el auditorio principal del conservatorio. Adrián llegó temprano y se sentó en una de las últimas filas, donde podía observar sin ser observado. El programa comenzó con las habituales interpretaciones de estudiantes destacados. Y entonces llegó su turno. Isabela de la Vega subió al escenario con un vestido azul noche que contrastaba con su piel clara y su cabello castaño, recogido en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Hizo una reverencia elegante, se sentó frente al piano de cola, y tras unos segundos de absoluto silencio, sus dedos rozaron las teclas. Los primeros acordes del nocturno Op. 9. Número 2 de Chopin inundaron el auditorio. Pero lo que Adrián escuchó no fue simplemente una interpretación técnicamente impecable. Fue una confesión, una conversación íntima entre Isabela y el piano, como si cada nota fuera una palabra en un idioma que solo ellos dos entendían. Adrián cerró los ojos, dejándose llevar. Las notas fluían como un río, a veces tranquilo y sereno, otras veces turbulento y apasionado. Había en su forma de tocar una honestidad desarmante, una vulnerabilidad que contrastaba con la seguridad de sus movimientos. Cuando la pieza terminó, el público estalló en aplausos, pero Adrián permaneció inmóvil, intentando retener la última nota. Los días siguientes, Adrián no pudo dejar de pensar en aquella interpretación, en la forma en que Isabela había hecho suya la música de Chopin. Se encontró buscándola con la mirada en los pasillos del conservatorio, en la cafetería, en la biblioteca, pero no fue hasta una semana después cuando finalmente la vio de nuevo. Era tarde, casi las 9 de la noche, y el edificio estaba prácticamente vacío. Adrián había estado practicando en una de las aulas, perdiendo la noción del tiempo como solía sucederle cuando se sumergía en la música. Al salir, escuchó un piano en la distancia. Siguió el sonido, que lo llevó hasta un aula al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo verla. Isabela estaba sola, tocando con los ojos cerrados. No era Chopin esta vez, sino algo que Adrián no reconoció inmediatamente. Después de unos momentos, se dio cuenta de que estaba improvisando, creando música en ese mismo instante. Era algo crudo, honesto, a veces disonante, pero siempre intensamente emocional. Sin pensarlo, Adrián empujó suavemente la puerta. Isabela se detuvo abruptamente y se giró, sorprendida por la intrusión. «Lo siento», se disculpó él, avergonzado. No quería interrumpir. Es solo que nunca había escuchado algo así. Isabela lo miró fijamente, con unos ojos que, ahora podía ver, eran de un verde intenso, casi esmeralda. Había en ellos una mezcla de cautela y curiosidad. «No estaba tocando nada en particular», respondió ella, con un acento italiano que teñía suavemente sus palabras en español. «Solo dejándome llevar». «Era hermoso», dijo Adrián con sinceridad. «Diferente a cualquier cosa que haya escuchado antes». Isabela sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro. «Gracias. A veces necesito liberarme de las partituras, de las reglas.
Encontrar mi propia voz. Adrián asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Me llamo Adrián, se presentó. Adrián Varela. Estudio composición y guitarra. Isabela de la Vega, respondió ella, extendiendo su mano. Aunque supongo que ya lo sabías, después del recital. Adrián tomó su mano y sintió una especie de corriente eléctrica recorrerle el brazo. Tu interpretación de Chopin fue... Buscó la palabra adecuada. Reveladora. Isabela lo miró con curiosidad. ¿Reveladora? Es una elección de palabra interesante. Revelaste algo de Chopin que siempre ha estado ahí, pero que pocos pueden ver, explicó Adrián. Como si conocieras sus secretos. Isabela bajó la mirada, y por un momento Adrián temió haber dicho algo inapropiado. Pero cuando volvió a mirarlo, había en sus ojos un brillo especial. Nadie me había dicho eso antes, confesó. La mayoría me dice que toco con precisión, con sensibilidad, con técnica, pero nunca que revelo secretos. Quizás es porque pocos saben escuchar realmente, respondió Adrián, sin poder evitar una sonrisa. Isabela lo observó durante unos segundos, como si estuviera evaluándolo. ¿Quieres tocar algo conmigo?, preguntó finalmente. Isabela se levantó y sacó una guitarra clásica de un armario. Siempre hay instrumentos disponibles en estas aulas, explicó, entregándole la guitarra. No es tan buena como la tuya, probablemente, pero servirá para esta noche. Adrián tomó el instrumento, lo afinó rápidamente y luego miró a Isabela, esperando una indicación. ¿Qué te gustaría tocar?, preguntó ella. ¿Qué tal si simplemente seguimos lo que estabas improvisando?, sugirió él. Era en re menor, ¿verdad? Isabela asintió, impresionada por su oído musical. Re menor, sí. Bien, comencemos. Isabela volvió al piano, y tras una respiración profunda, comenzó a tocar. Las notas fluían como agua, creando un paisaje sonoro melancólico pero hermoso. Adrián escuchó atentamente, sintiendo el pulso, la dirección, la intención, y entonces, suavemente, comenzó a acompañarla. La guitarra y el piano dialogaron, a veces completándose, a veces desafiándose, creando una danza musical que parecía tener vida propia. No necesitaban palabras, la música era su lenguaje. Cuando finalmente terminaron, después de lo que pudieron ser minutos u horas, se quedaron en silencio, mirándose. Había una conexión entre ellos, algo inexplicable, pero innegable. Eso fue... comenzó Isabela, pero se detuvo, como si las palabras fueran insuficientes. Lo sé, respondió Adrián, entendiendo perfectamente lo que ella no podía expresar. En ese momento, ambos supieron que algo había comenzado, algo que cambiaría sus vidas. Capítulo 2. Madrid, ciudad de secretos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino para Adrián e Isabela. Comenzaron a encontrarse regularmente, primero con la excusa de practicar juntos, luego simplemente por el placer de la compañía del otro. Madrid se convirtió en el escenario de su creciente conexión. Paseos por el Retiro, tardes en el Café Gijón discutiendo sobre música y arte, visitas al Museo del Prado. Una tarde de mayo, mientras caminaban por las callejuelas del Madrid de los Austrias, Isabela se detuvo frente a una pequeña iglesia. Entremos, propuso, con esa espontaneidad que tanto le gustaba a Adrián. Isabela caminó hasta el órgano que dominaba uno de los laterales del templo. Mi abuelo era organista en Milán, confesó en voz baja. Él fue quien me enseñó a amar la música. Cuando murió, dejé de ir a la iglesia, pero nunca pude dejar de sentir esta extraña conexión con los órganos, como si pudiera escuchar su voz a través de ellos. Adrián la observó, conmovido por esta revelación. Isabela rara vez hablaba de su pasado o su familia. ¿Crees que podríamos...? Comenzó a preguntar, mirando hacia el instrumento. Isabela sonrió, entendiendo su intención. No aquí, pero conozco un lugar donde podríamos,
dijo, tomándolo de la mano. Ven. Lo condujo hasta la Escuela de Música Santa Cecilia, donde el profesor Ramírez les permitió usar el órgano. Cuando Isabela comenzó a tocar, las notas llenaron la sala, vibrantes, poderosas, envolventes. Adrián cerró los ojos, dejándose llevar. Era Bach, reconoció, la tocata y fuga en re menor, una pieza que había escuchado cientos de veces, pero que, en manos de Isabela, cobraba una dimensión completamente nueva. Cuando terminó, el silencio que siguió parecía vibrar con el eco de las últimas notas. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo Adrián. Isabela sonrió, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Era un hombre extraordinario. Me enseñó que la música no es solo técnica y práctica, sino alma y corazón. «Devi suonare con l'anima», me decía siempre. «Debes tocar con el alma». «Y lo haces», aseguró Adrián. «Se nota en cada nota que tocas». Isabela lo miró con intensidad, y por un momento, Adrián pensó que iba a besarlo. Pero en lugar de eso, se movió en el banco para hacerle espacio. «¿Quieres intentarlo?», le ofreció. Durante la siguiente hora, Isabela le enseñó los fundamentos del órgano. Sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, una corriente de entendimiento, de conexión, que iba más allá de las palabras. Esta vez, fue Adrián quien se inclinó hacia ella, lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Isabela no retrocedió. Se acercó también, y sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo. Cuando se separaron, ambos tenían una expresión de asombro, como si acabaran de descubrir algo precioso y frágil. «He querido hacer eso desde que te vi tocar en el recital», confesó Adrián. Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Y yo desde que te escuché tocar la guitarra esa noche en el aula, y ahí, en la sala del órgano, comenzó verdaderamente su historia de amor». Fue durante una de esas noches cuando Isabela le habló por primera vez de su familia en Italia. «Mi padre es un empresario importante en Milán», explicó. «Muy respetado, muy tradicional. Tiene grandes planes para mí, ninguno de los cuales incluye la música». «¿Qué quiere que hagas?», preguntó Adrián. «Que me case bien, que me una al negocio familiar, que sea una Visconti modelo», respondió con una mezcla de amargura y resignación. «¿Visconti? Pensé que tu apellido era de la Vega». Isabela sonrió tristemente. «De la Vega era el apellido de mi madre. Ella era española, de Madrid, de hecho. Conoció a mi padre durante un viaje de negocios a Italia y se enamoraron. Mi padre siempre dice que fue un romance tórrido, que mi madre dejó todo por él, su familia, su país, su carrera como pianista». «¿Tu madre también era música?», preguntó Adrián sorprendido. Isabela asintió. «Una pianista brillante, según mi abuelo. Podría haber sido una concertista famosa, pero lo abandonó todo por amor. Y luego, murió cuando yo tenía 7 años. Un accidente de coche». Adrián la abrazó en silencio, entendiendo ahora por qué la música significaba tanto para ella. «Mi padre nunca se recuperó completamente», continuó Isabela. «Se volvió más estricto, más controlador. La música le recordaba demasiado a ella, creo, por eso nunca apoyó mi interés por el piano. Fue mi abuelo materno quien me enseñó en secreto». «¿Y tu padre te permitió venir a Madrid a estudiar?», preguntó Adrián. «No exactamente», confesó Isabela con una pequeña sonrisa traviesa. «Él cree que estoy en un programa de negocios internacionales. Mi tía, la hermana de mi madre, es mi cómplice en esta pequeña rebelión». Adrián la miró con admiración. «Eres valiente», dijo, besándole la frente. «Y talentosa. Tu padre tendría que estar orgulloso». «¿Y qué hay de tu familia? ¿Apoyan tu música?». Adrián suspiró. «Mi madre sí, aunque silenciosamente. Mi padre es complicado. Como el tuyo tiene planes muy específicos para mí, y ninguno de ellos incluye la guitarra o la composición».
¿Qué quiere que hagas? Que me haga cargo de su empresa constructora, Varela y Asociados, recitó con un tono que imitaba el de su padre. El imperio que he construido con el sudor de mi frente, Adrián, no puede caer en manos extrañas. Isabela lo miró con una intensidad que lo hizo estremecerse. Muéstrame, pidió. Muéstrame tus composiciones. Adrián dudó. Sus composiciones eran algo profundamente personal. No están terminadas, muchas son solo ideas, bocetos. Aún mejor, insistió ella. Quiero ver tu proceso. ¿Cómo piensas? ¿Cómo creas? Adrián se levantó y fue a buscar su cuaderno de composición. Un libro grueso lleno de notas, tachones, dibujos y fragmentos musicales. Se lo entregó a Isabela con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Isabela lo hojeó con cuidado, deteniéndose en algunas páginas, tarareando fragmentos. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Tienes un lenguaje propio, algo que muchos compositores tardan décadas en desarrollar. Adrián, esto debe ser escuchado. Algún día, espero, respondió él. No, no algún día, insistió Isabela con determinación. Pronto, vamos a hacer que esto suceda. Y en ese momento, Adrián realmente creyó que todo era posible. Capítulo 3. Sueños y obstáculos. El verano de 1995 fue excepcionalmente caluroso en Madrid. Isabela había tomado la iniciativa de organizar un pequeño concierto donde Adrián pudiera presentar algunas de sus composiciones. Contactó con el profesor Ramírez, quien generosamente ofreció el salón de actos de la Escuela de Música Santa Cecilia para el evento. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que una semana antes del concierto, Adrián recibió una llamada de su padre. «Necesito que vengas a casa esta noche», le dijo Francisco Varela, con ese tono que no admitía discusión. «Tenemos asuntos importantes que tratar». Cuando llegó a la mansión familiar en La Moraleja, encontró a su padre en el despacho, sentado tras su imponente escritorio de caoba. A su lado, de pie, estaba Carlos Mendoza, uno de sus socios más antiguos y poderosos. Francisco fue directo al grano. «Hijo, tenemos una propuesta para ti. Carlos está planeando expandir su empresa. Necesita a alguien joven, con ideas frescas, que pueda supervisar el desarrollo de estos proyectos». «Y he pensado en ti», intervino Carlos. «Tu padre me ha hablado de tu inteligencia, de tu creatividad, cualidades que se desperdiciarían tocando una guitarra para 4 bohemios. Y hay más», añadió Carlos. «Tengo una hija, Lucía. Acaba de terminar sus estudios de arquitectura en París. Una chica brillante, hermosa. Ustedes dos harían un equipo extraordinario». Adrián comprendió entonces la verdadera naturaleza de la propuesta. No se trataba solo de un trabajo, sino de un matrimonio arreglado. «Padre», dijo intentando mantener la voz firme, «agradezco la intención, pero tengo mis propios planes. De hecho, la próxima semana daré un concierto donde presentaré algunas de mis composiciones. Me gustaría que vinieras». Francisco hizo un gesto despectivo con la mano. «¿Un concierto? ¿Ese es tu gran plan? Adrián, no seas infantil. Si sales por esa puerta ahora, puedes olvidarte de mi apoyo. Todo. El apartamento, la asignación, incluso el dinero para tus estudios. Tendrás que valerte por ti mismo. Entonces supongo que tendré que hacerlo», dijo con una calma que no sentía. «Gracias por todo, padre». Y con esas palabras, salió del despacho hacia un futuro incierto pero propio. Isabela notó inmediatamente que algo andaba mal cuando Adrián llegó al ensayo. «¿Qué ha pasado?», le preguntó en cuanto tuvieron un momento a solas. Adrián le contó sobre la reunión, la propuesta de trabajo, la mención de Lucía Mendoza y finalmente la amenaza de su padre. «Así que básicamente, estoy por mi cuenta ahora», concluyó con una risa sin humor. «Tendré que buscar un trabajo, algo que me permita pagar el alquiler y terminar mis estudios». «Has sido muy valiente», dijo Isabela, tomando su mano. «Y no estás solo, Adrián, me tienes a mí.
Se miraron a los ojos, y en ese momento, las palabras no fueron necesarias. Ambos sabían que estaban juntos en esto, que enfrentarían cualquier obstáculo que la vida les pusiera por delante. Los días que siguieron fueron un caos para Adrián. Tuvo que mudarse apresuradamente del apartamento que su padre pagaba a un pequeño estudio en Lavapiés. Para pagar el alquiler, intensificó sus clases particulares y consiguió un trabajo nocturno como mesero en un bar de jazz. La noche del concierto llegó más rápido de lo que esperaban. El pequeño auditorio de la Escuela de Música Santa Cecilia estaba sorprendentemente lleno. Estudiantes del conservatorio, profesores, amigos y algunas caras que Adrián no reconoció, probablemente contactos del profesor Ramírez. Entre bastidores, los nervios eran palpables. El cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos, Isabela repasaba mentalmente las partituras, y Adrián sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. ¿Y si esto es un error?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Isabela se acercó a él y le tomó ambas manos. Escúchame, Adrián Varela. Esta noche, tu música va a tocar el corazón de cada persona en esa sala, y cuando termine el concierto, sabrás sin lugar a dudas que has nacido para esto. Antes de que pudiera responder, el profesor Ramírez entró en el camerino. 5 minutos, muchachos, anunció. Y luego, notando la tensión de Adrián, añadió: Relájate, hijo. Hoy es solo el comienzo de algo grande. Desde el escenario, Adrián podía ver a Isabela sentada al piano, esperando su señal para comenzar. Los músicos del cuarteto también lo miraban, listos para seguir su dirección. En ese momento, todas sus dudas se disiparon. Con un asentimiento, dio inicio a la primera pieza. Amanecer en Madrid, una composición inspirada en la ciudad que amaba. Las notas de la guitarra flotaron en el aire, claras y brillantes, como los primeros rayos de sol sobre los tejados. El piano de Isabela entró suavemente, como el despertar gradual de la ciudad, y luego el cuarteto se unió, creando un tapiz sonoro que evocaba vida, movimiento, esperanza. La audiencia escuchaba en absoluto silencio, cautivada. Adrián se perdió en la música, en ese estado de flujo donde el intérprete y el instrumento se funden en uno solo. Cuando la última nota de la pieza final se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto, y luego los aplausos llenaron la sala. La gente se puso de pie, ovacionando. Adrián miró a Isabela, que aplaudía con lágrimas en los ojos, y sintió que algo se rompía y se recomponía dentro de él. Y cuando volvió a mirar hacia el público, lo vio. En la última fila, casi oculto en las sombras, estaba su padre. Su expresión era indescifrable, una mezcla de orgullo y resignación. Sus miradas se encontraron por un segundo, y luego Francisco Varela se dio la vuelta y salió del auditorio. Adrián no tuvo tiempo de procesar ese momento. Tras el concierto, fue abordado por varias personas que querían felicitarlo, hacerle preguntas, incluso proponerle colaboraciones. Entre ellos, un hombre mayor, de aspecto distinguido, se presentó como Manuel Soto, director de una pequeña pero respetada discográfica especializada en música contemporánea. «Tienes algo especial, muchacho», le dijo, entregándole una tarjeta. «Me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de grabar estas piezas. Llámame la próxima semana». Aturdido por la emoción, Adrián apenas pudo murmurar un agradecimiento antes de que Isabela se lanzara a sus brazos, besándolo sin importarle quién pudiera estar mirando. «Te dije que lo conseguirías», exclamó, radiante de felicidad. «Tu música ha tocado a todos». «Gracias a ti», respondió él, abrazándola con fuerza. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». La celebración continuó en un pequeño bar cerca de la escuela, donde Adrián, Isabela y los músicos del cuarteto brindaron por el éxito de la noche. La euforia del momento hizo que Adrián casi olvidara la presencia de su padre en el concierto, hasta que, al volver a su pequeño estudio,
Encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de su puerta. Dentro había un cheque por una cantidad considerable, suficiente para cubrir un año de alquiler y gastos, y una nota escrita con la inconfundible letra de su padre. La música siempre fue el sueño de tu madre, no el mío. Quizás tenía razón después de todo. Este dinero no es caridad. Considéralo una inversión en tu carrera. Cuando tengas éxito, como estoy seguro que lo harás, podrás devolvérmelo. Con intereses. FV. Adrián se quedó mirando la nota durante largo rato, con una mezcla de emociones contradictorias. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento directo de su talento. Pero viniendo de Francisco Varela, era lo más cercano a una bendición que podía esperar. Esa noche, mientras Isabela dormía acurrucada a su lado, Adrián se permitió soñar con un futuro brillante. Grabaría un disco, daría conciertos, viajaría por el mundo con la mujer que amaba. Y cuando el sueño finalmente lo venció, una sonrisa persistía en sus labios. Pero el destino tenía otros planes. Capítulo 4. Vientos de cambio. Una mañana de octubre, Isabela llegó al apartamento de Adrián con una expresión que él nunca había visto antes. Una mezcla de conmoción, miedo y algo que no podía identificar. ¿Qué ocurre?, preguntó, alarmado al ver su rostro pálido. Isabela se sentó en la única silla del estudio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Mi padre está en Madrid, dijo finalmente con voz apenas audible. Mi tía acaba de llamarme. Llegó anoche sin avisar, preguntando por mí, por mis estudios de negocios. Adrián sintió un escalofrío. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? Isabela sacudió la cabeza. Aparentemente un socio suyo asistió a nuestro concierto. Me reconoció, a pesar de que uso el apellido de mi madre aquí. Le mencionó a mi padre que su hija estaba tocando el piano en Madrid, no estudiando negocios. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, aunque temía la respuesta. Isabela levantó la mirada, y Adrián vio determinación mezclada con el miedo. Hablaré con él, dijo con firmeza. Le explicaré todo, sobre la música, sobre nosotros. Soy adulta, no puede obligarme a volver a Milán si no quiero. Adrián asintió, aunque una parte de él sabía que no sería tan simple. Iré contigo, ofreció. Isabela negó con la cabeza. No, esto es algo que debo hacer sola. Pero, ¿podríamos vernos esta noche? Pase lo que pase con mi padre, necesitaré estar contigo después. Por supuesto, respondió Adrián tomando sus manos. Estaré aquí, esperándote. Se despidieron con un beso que sabía a incertidumbre, a miedo por lo que pudiera traer el futuro. Las horas pasaron con una lentitud agonizante para Adrián. Cuando el reloj marcó las 8 de la tarde y ella aún no había regresado ni llamado, comenzó a preocuparse seriamente. A las 9, decidió ir hasta el apartamento de la tía de Isabela. A las 10, estaba frente al edificio, debatiéndose entre subir o esperar en la calle. La decisión fue tomada por él cuando vio a Isabela salir por la puerta principal, acompañada por un hombre alto y elegante que, incluso a distancia, imponía autoridad. El padre de Isabela la tomaba firmemente del brazo mientras la guiaba hacia un coche con chofer que esperaba junto a la acera. ¡Isabela!, gritó Adrián corriendo hacia ellos. Ella se giró, y su rostro, ya demacrado por lo que claramente había sido una discusión difícil, se transformó al verlo. Había alivio, pero también pánico. Adrián, no, comenzó, pero su padre la interrumpió. ¿Así que este es el guitarrista?, dijo Alessandro Visconti, examinando a Adrián con desdén mal disimulado. El que te ha ayudado a desperdiciar un año de tu vida en esta fantasía musical. Adrián ignoró el insulto y se dirigió directamente a Isabela. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Antes de que ella pudiera responder, Visconti intervino de nuevo. Lo que está pasando, joven, es que mi hija regresa a Milán esta misma